Hola mis estimados seguidores, en esta oportunidad vamos a comentar la ley 31.751, dispositivo normativo que modifica el artículo 84 del Código Penal respecto al plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal y el artículo 339 de la norma procesal. Pero antes de entrar a comentar este nuevo dispositivo, es importante el poder aclarar qué es la prescripción de la acción penal. Esto es como un tipo de sanción que impone el Estado al Ministerio Público para que éste ya no pueda perseguir penalmente un determinado delito porque excedió el plazo establecido en la norma, el plazo que está fijado en el propio Código Penal. Existen dos tipos de prescripciones. Tenemos la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria rige cuando el Ministerio Público no ha iniciado diligencias preliminares y el plazo prescriptorio es equivalente al máximo de la pena. Por ejemplo, en el delito de infanticidio que está establecido, tipificado en el artículo 110 del Código Penal, señala que el plazo máximo es de 4 años de pena privativa de libertad. Si el delito se cometió en el año 2010, este ordinariamente prescribiría en el año 2014. Repito, siempre y cuando el Ministerio Público no haya iniciado diligencias preliminares. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público inicia diligencias preliminares? Entonces, este plazo ordinario se convierte en un plazo extraordinario porque el Ministerio Público realizó algún tipo de actuación, es decir, emitió la disposición número 1. Entonces, opera la interrupción del plazo prescriptorio y el delito de infanticidio, que prescribía en el año 2014 porque era el plazo máximo de la pena, ya no prescribiría en ese momento, sino que se le añadiría la mitad de ese plazo máximo, que serían 2 años. Entonces, el delito se cometió en el 2010, se le suman 4 años y adicionalmente 2 años más. Entonces, el delito prescribiría en el año 2016 por haber operado la interrupción de la acción penal. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público no solamente realiza actuaciones, sino que formaliza la investigación preparatoria? Entonces, aquí deja de regir lo que es la interrupción del plazo prescriptorio y empieza a regir lo que es la suspensión de este mismo, es decir, del plazo prescriptorio. Y como el artículo 339 del Código Procesal Penal no establecía cuál era el tiempo por el cual se iban a suspender los plazos, la Corte Suprema señala a través de sus acuerdos plenarios que existen dos tipos de suspensiones. Una ordinaria, que según el artículo 84, el plazo era el equivalente al que tenía que tardar ese proceso extrapenal del cual dependía el proceso penal, y una suspensión sui generis, que según el acuerdo plenario 1-2010, el 3-2012 y la casación 442-2015 del Santa, pues el plazo sería equivalente al máximo de la pena más una mitad. La Corte Suprema no tiene un problema y dice, a ver, el plazo de suspensión es el mismo del plazo de interrupción, es decir, el máximo de la pena más la mitad. Entonces, si nos vamos al ejemplo por el delito de infanticidio, habíamos dicho que este se cometió en el año 2010. Ordinariamente tendría que haber prescrito en el año 2014. Sin embargo, en el año 2013 el Ministerio Público inicia diligencias preliminares, es decir, interrumpe el plazo de prescripción. Por lo tanto, se amplía el plazo, es decir, ya no prescribe a los 4 años, que es el máximo de la pena, sino a la sumatoria de la mitad de este. Es decir, 2010 más 4 años, 2014 más 2, que es la mitad de 4, en el 2016. Sin embargo, en el 2014 el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria y aquí deja de regir la interrupción y opera la suspensión. Entonces empieza a regir un nuevo plazo. En el 2014 se apertura un nuevo plazo, es decir, el equivalente al máximo de la pena más su mitad, es decir, se le suma 4 años más 2. Entonces el delito
habría de prescribir indefectiblemente en el año 2020. 2014 más 4, 2018 más 2, 2020. Entonces, si el delito se cometió en el 2010, después de 10 años, gracias a la interpretación de la Corte Suprema, tendría que prescribir el delito porque se suspendieron los plazos. Y el aporte de la ley que ha entrado en vigencia, la 31.751, es que ha sido voluntad del legislador que se deje de lado las interpretaciones de la Corte Suprema, los inventos de la suspensión sui generis, y que el plazo se encuentre en la norma jurídica. Por eso que modifica el artículo 84 del Código Penal y señala, a ver, el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal es de 1 año. Se modifica el 339, el cual señala que la suspensión se realiza a consecuencia de la formalización, pero en conformidad al artículo 84, es decir, en el plazo de 1 año. Y con esto se soluciona el problema interminable de la afectación al debido proceso, dado que estos nunca prescribían gracias a lo que había dicho la Corte Suprema. Más aún cuando se trataba de delitos cuyos extremos máximos eran de 15, 20, 25 años de pena privativa de libertad. Yéndonos al ejemplo que hemos puesto sobre el delito de infanticidio, el cual se cometió en el año 2010. Recordamos que ordinariamente este prescribiría en el año 2014. Sin embargo, en el 2013 el Ministerio Público decide iniciar diligencias preliminares, por lo cual se interrumpe el plazo prescriptorio y del plazo ordinario vamos al plazo extraordinario. Entonces, al 2010 tendrían que sumarse el máximo de la pena, 4 años, más la mitad de ese máximo, 2. El delito prescribiría entonces en el año 2016, porque fueron interrumpidos los plazos. Sin embargo, en el año 2014, el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria. Al formalizar, deja de interrumpirse y se suspende ahora el plazo, pero por 1 año únicamente. Entonces, del 2014 al 2015 no se computa el plazo. Y después del 2015 continúa con el cómputo del plazo. Entonces, si de 2010, que se cometió el delito, al 2014 hay 4 años, y de 2014 al 2015 no se computa, entonces en el 2015 tendrían que seguir contándose el plazo, que sería por 2 años más. Entonces el delito prescribiría en el año 2017. Es decir, de 2010 al 2017. Prescribiría indefectiblemente gracias a la modificación de la norma. Y esta ley, que ha entrado en vigencia recientemente, podría aplicarse retroactivamente en beneficio de las personas que ya han venido siendo procesadas, y la respuesta la encontramos en el artículo 7 del Código Penal, que recoge la figura de la retroactividad benigna. Entonces, por ser la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal una figura perteneciente a la parte general del derecho penal, por ser parte del Código Penal, por ser una figura material sustantiva, pues podría aplicarse retroactivamente en beneficio de las personas que así lo crean conveniente dentro de un proceso penal.